Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Yes, iniciamos nuestra tercera temporada como si nada. No lo puedo creer, realmente siento que estoy tan emocionada. Al fin es como... Sí, ya habíamos perdido la costumbre, pero lo estábamos extrañando un montón. Y qué más privilegio que inaugurar esta tercera temporada con un invitado de honor que hemos estado platicando detrás de escena ahorita. Bueno, Rafa, te presento. Quisiera que nos contés. Bueno, vamos primero, ¿quién es Rafa? Ajá. Empecemos por esa pregunta porque es como, ¿quién es Rafa? Contanos. Gracias. Bueno, gracias por invitarme a inaugurar la tercera temporada. Sí, Felicidades. Rafa, gracias. Como si nada, ya una tercera temporada y eso dice mucho. Increíble, Rafa. Gracias por invitarme. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de Rafa García, pero no el futbolista ni el cantante, sino Rafa García sobre ruedas. Rafa García de la CIA, que es un hombre de 37 años, salvadoreño, con discapacidad física, usuario de silla de ruedas, técnico en ingeniería industrial y actualmente enfocado a buscar esta mejora continua, que trabaja la ingeniería industrial, la mejora continua de una empresa, pero enfocada ahora en un país, la mejora continua enfocado a la inclusión de las personas con discapacidad, desde los deportes, desde un espacio como amigos, como ahora que estamos aquí platicando con café, desde un espacio para ir a la playa. Hay inclusión cuando vamos a la playa, hay inclusión en el vestidero cuando te vas a cambiar tu ropa de diario por la calzoneta, hay inclusión cuando viajas en el transporte colectivo. En todas partes la inclusión está, en todas partes la discapacidad está, no solamente como tradicional el salvadoreño lo mira desde un hospital, desde el drama de estar, esta palabrita que la tenemos muy arraigada cuando nos referimos a la gente usuaria de silla de ruedas, postrado en una silla de ruedas, sino que la discapacidad está en todo lo que te imagines. Este tema, y es por eso que es importante hablar de estos espacios para que podamos poner esta gotita de la discapacidad, esta pimienta, sal y pimienta de la discapacidad en todo. Así que aquí estamos para responder todas las preguntas que ustedes tengan conforme a este tema. Sos tan elocuente, es que escucharte hablar es como tenés una gran experiencia. Gracias. Definitivamente en estos espacios, y sos súper ameno porque de veras que queremos escuchar todo lo que tenés para contarnos y sobre todo que nos eduques en este tema tan relevante. Y me gustaría iniciar por preguntarte cómo se define entonces la discapacidad para que podamos comprenderlo mejor. Ok, bueno, yo siempre comienzo mis talleres con esta pregunta a la gente. ¿Qué es la discapacidad? Porque todos tenemos una idea de qué es. Todos hemos visto alguna película, todos vimos Yo antes de ti y lloramos con las medias de abejita. Todos hemos visto Buscando a Nemo. Todos hemos visto alguna novela que trata de discapacidad, algún anime, ahora que están de moda. Pero para abordarlo y hacerlo entender mejor, yo cuento una historia de un elefante. Y este elefante, habían seis ciegos, y estas personas querían saber cómo era un elefante. Estas personas van y se presentan ante un elefante, pero un elefante es un animal muy grande que no lo puedo chinear y saber cómo es. Tengo que tocarlo por partes. Entonces el primero de ellos toca el colmillo del elefante y su idea mental es que un elefante es como una espada. El segundo toca la trompa del elefante y piensa que un elefante es como una manguera. El tercero toca la panza del elefante y piensa que un elefante es como una pared. El cuarto toca la cola del elefante y piensa que un elefante es como una cuerda, un lazo. El quinto toca la pata del elefante y piensa que un elefante es como un árbol. Y el último toca la oreja del elefante y dándose viento el elefante, él piensa que un elefante es como un ventilador. Hasta aquí, todos, esas 6 personas, todos tienen la razón, pero se tienen que poner de acuerdo para formar al elefante, porque cada uno de ellos solo ha tenido una experiencia aislada. Así mismo es la discapacidad. Tiene razón la persona de la zona rural que le preguntamos qué es discapacidad y cree que la discapacidad es un castigo. ¿Por qué a mí, si yo soy bueno? ¿Por qué a mí ya no puedo caminar y salir a cortar café? ¿Por qué yo ya no puedo ir a pescar camarones al río? Si le preguntamos a un atleta con discapacidad, él dice que la discapacidad es lo mejor de la vida porque ahora, con esta nueva condición, él ya gana medallas para el país.
Si le preguntamos a los papás de alguien con discapacidad, puede decir que es una carga, porque ahora tienen que trabajar el doble y buscar un turno de horas extras para poder comprarle una silla de ruedas. Y como la escuela no es inclusiva acá, tiene que pagar un colegio privado para este muchacho o muchacha. Ahora vamos a ponernos de acuerdo qué es la discapacidad. En 2006, estas personas de la Organización de las Naciones Unidas, expertos en derechos humanos y discapacidad, forman el elefante que ahora vamos a formar nosotros y concluyen: la discapacidad es la interacción de las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales, visuales y auditivas versus las barreras del entorno. Ahora la discapacidad ya no solo está en mi cuerpo, es una relación. Como cuando en tercer grado hacíamos la gráfica del plano cartesiano, eje de las X y eje de las Y. A mayor número de barreras, más discapacidad tengo. Claro. A menor número de barreras, menos discapacidad tengo. ¿Cómo es esto? Yo soy un usuario de silla de ruedas de la zona urbana, hombre, atleta. Mis barreras aparecen cuando tengo que trasladarme de la casa al trabajo en una acera llena de vehículos. Esas son las barreras diarias con las que Rafa García convive. Aceras llenas de vehículos, carencia de un transporte colectivo 100% accesible. Porque en este tema no se vale la cultura salvadoreña, que aunque es muy humana, pero hemos estado retardando este avance cuando decimos: no se preocupe, yo le voy a ayudar. Ahí me avisa y yo le ayudo. Me avisa cuando quiera salir, me avisa cuando quiera ir al baño, me avisa cuando quiera que le compre algo. Pero esto no puede ser de por vida. La Organización de las Naciones Unidas manda a las personas con discapacidad a ser independientes, no a ser asistidos. Entonces, cambiemos esto salvadoreñamente, decir: le voy a ayudar, sino le voy a dar oportunidades para que salga adelante. Esas barreras de las que ahora hablamos, para Rafa García, con discapacidad en la zona urbana, hombre, ¿qué tal si soy una mujer y tengo doble brecha de desigualdad por ser mujer en una cultura, en un país con cultura de machismo, en una cultura con acoso sexual por las calles, en el trabajo, acoso sexual, todo esto, pero con discapacidad? ¿Qué tal si hablamos de los derechos sexuales? Que más tarde me recuerdan que vamos a hablar de eso. ¿Qué tal si no soy usuario de silla de ruedas? Soy una persona sorda que no puede ir a la escuela porque no hay un profesor que sepa lengua de señas para que le pueda enseñar a un niño todas sus etapas, desde el preescolar hasta bachillerato en la universidad. ¿Qué tal si soy una persona ciega y vuelvo a tener problemas para transitar en la acera con vehículos estacionados porque no los veo? Yo sí los veo y me puedo bajar a la calle, pero alguien ciego no lo ve y se va golpeando en cada vehículo por la acera. La ruta del bus tampoco le permite a alguien ciego en Independencia saber cuándo viene su bus. No tenemos todavía una terminal, un modelo 3D, o como la aplicación de Uber, cuando pedimos un Uber y dice: mira que va llegando tu carro a tu punto. ¿Qué tal si hubiera una app para personas ciegas en donde se vea qué bus quiere pedir, qué destino va a llegar, le busca una ruta y la persona ciega puede saber si su bus está llegando con un audio, pero también le avisara al conductor, motorista, como decimos en El Salvador, que hay una persona ciega esperando en X parada. Entonces se pudiera esta persona eliminar su barrera. No cambié mi cuerpo, no, entre comillas, me sané, como muchas veces cree la gente que esto es una enfermedad, sino que cambié el entorno. Y aquí vamos a rematar con gol, porque muchas veces vemos en nuestros grupos de WhatsApp de las tías y de la iglesia, nos mandan videos motivacionales. Mira, este muchacho, querer es poder, y vemos a alguien con amputación de piernas que anda a caballo, que hace surf, que anda en moto. Pero ¿por qué él puede? Porque vive en un contexto totalmente diferente, en otro país donde la discapacidad cambió hace mucho tiempo y ahora estas personas sí tienen las posibilidades. También tiene, valga la redundancia, posibilidades económicas que le permiten salir y comprarse un caballo, que le permiten tener una moto y que el mecánico de las motos le entiende. Pero en un país como el nuestro, todavía mucha gente no alcanza a llegar a esa parte. Entonces no podemos ver la discapacidad como algo motivacional, que si él puede, el otro no lo hace porque es haragán o porque está deprimido. Las barreras están allí y son diferentes para cada tipo de persona, por edad, por lugar en donde vivo, por sexo,
por apoyo familiar. Si mi familia cree que soy un enfermo, difícilmente yo voy a aprender a leer yo solo. Estaría en un cuarto viendo caricaturas en el teléfono, no mío, de mi papá. Cada vez que él llega de trabajar, me lo presta un ratito para ver a Bugs Bunny. Pero no me enseñó a leer para que yo pueda agarrar un libro de derechos humanos y saber que yo puedo estudiar, que yo puedo trabajar. Eso es discapacidad. En resumidas cuentas, es la interacción de una persona con deficiencias físicas, visuales, auditivas, mentales e intelectuales versus esas barreras que están allí. ¿En dónde? En nuestra actitud en la sociedad, en el transporte colectivo, en las leyes, en las políticas públicas, en las tecnologías, en las comunicaciones, en la arquitectura y en la urbanística. Esa es la discapacidad. Y Rafa, realmente creo que lo has descrito de una manera muy, muy específica. Y sobre todo, en resumen, te vas a dar cuenta que estamos hablando que son variables externas. Así es. O sea, realmente de todas las que has mencionado, si las podemos clasificar, ¿cuál diríamos que es interna? ¿Cuál es que depende justamente del querer es poder? Que sería justamente esta idea en el colectivo, quizás en nuestra sociedad más nuestro, aún querer es poder. Porque todavía creo yo que romantizamos y ha sido parte de nuestra historia y lo aprendimos cuando estuvo también Gonzalo Giles aquí con nosotros, ver a la persona con discapacidad incluso de una manera infantil muchísimas veces. Y cuando tú dices que lees, los derechos humanos, los derechos que todos, entre comillas, tenemos, ¿no? Sí. Entonces es sumamente complejo porque cuando vamos enumerando, me encantó cuando decís, es la interacción entre más barreras hay, correcto, hay más discapacidad. Directamente proporcional. Así es, correcto. Justo, entonces no es la persona, no es lo que tú clasificas como la persona que no puede ver, pero ¿qué socialmente hemos hecho o hacemos para aproximar e integrar a la persona? Yo me recuerdo que a mí me gustaba este término y lo hablábamos también en algún momento con Sandra, el hecho de es aproximar a la persona, es integrar a la persona, y tú lo decías en las palabras, es que sea independiente, no asistirla. Porque romantizamos la conducta desde el momento en el que creo que la orientación es, le voy a ayudar, pero a veces estamos siendo obstáculo. Y eso es un punto importante para nosotros, creo también, de entender como sociedad y aprender a educarnos, que es lo más importante. Incluso los profesionales, te lo he de decir. Y ya hablaremos más adelante también cómo a veces los profesionales cometemos ciertos errores de basarnos en el estigma para no dar igualdad de servicio a las personas con discapacidad, porque ese es un tema muy, muy real. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Integrarla? ¿Buscamos facilitarle las cosas? ¿O es muchísimo más sencillo la romantización social de si quieres puedes? Yo recuerdo una fotografía, Rafa, que la vi en ese momento de pandemia, que salió una persona, como tú dices, en silla de ruedas, siendo cargada por un sinfín de personas porque había ido a un concierto famoso y querían aproximarla al escenario. Y tal cual, la crítica psicológica era, bueno, vamos a esperar cuántos minutos faltan para que salga el motivador a decir, si tú quieres, puedes. Exacto. Ya ves, puedes lograr tu sueño. Sí. En lugar de decir, ya ven, el contexto influye en literal este momento en la vida de esta persona porque eran un sinfín de manos realmente haciendo que desde una esquina a la otra esquina la persona pudiera llegar. Pero ojo, ¿cuál es la trampa también en esto? Que no le estábamos facilitando realmente, ¿qué estábamos haciendo? Que eso exponía las dificultades que esta persona tenía. Pero es eso, a lo que decía Rafa, ¿no? Porque todos nos vamos a sentir bien salvavidas de que todos estamos en esta dinámica emocional de lo vamos a llevar allá. ¿Por qué no había desde el inicio un acceso para esta persona? ¿Por qué no estaba? Entonces es muy fácil y con esto creo que es lo que para mí me es relevante de mencionar, es muy fácil caer en estas posturas, tanto de ser salvadores, de tener esta idea de yo te ayudo, que es muy peligrosa. Yo siempre lo he dicho, esta idea de hacer por buenas intenciones, cuidado, porque es muy peligrosa, porque puede llevar a cometernos realmente imprudencias partiendo de las buenas voluntades. Vale más tener ciertas precauciones de decir cómo puedo hacer o facilitar que seas independiente, porque no vamos a estar todo el tiempo ahí y darle esa autonomía a la persona. Entonces son como esas cositas que a veces es bien sutiles, pero todavía están en un colectivo y que hay que decirlo, nos lo reforzamos mutuamente.
porque es mucho más fácil ver al individuo como responsable y no una sociedad que tendría que hablar de cambio de infraestructuras, cosas que entonces entramos a más complejas porque hay políticas que deberían de estar y vamos ampliando, entonces ya no es tan sencillo. Sí. Y ese es el reto. Y sí, es algo muy importante cuando decimos políticas, que la gente no nos vaya a tachar de que Rafa García está queriendo hacer un proselitismo para luego lanzarse. Cuando decimos política, es una participación ciudadana. Exacto. La política no solo es tener la camisa de un partido puesta, sino las decisiones de la ciudad. Estás haciendo política cuando te comes una galleta y decides llevarte la basura de esa galleta en tu bolsón para botarla correctamente o tirarla a la calle y que tape una tubería más abajo en el país. Pero cuando se inunda, volvemos a lo que decía Jessica, soy el bueno, la trampa de que yo soy el bueno, El Salvador. Mandémosle, y usamos las diminutivos, mandémosle ropita y sopitas a la gente de la zona baja porque perdieron todo, porque se inunda, hoy por ti, mañana por mí. Pero ¿quién hizo que se inundara la colonia? Nuestra decisión política. ¿Me llevo la basura o la boto? Mi decisión política, darle de comer al perro callejero o esterilizarlo para que no siga teniendo perritos y no problema del perro, el problema de la irresponsabilidad del dueño que saca a su perro se multiplique. Ahora, volviendo a la discapacidad, mi decisión, me parqueo sobre la acera. Es que eso te quería decir yo también. Otro lugar, le aplaudo a las asociaciones que todavía piden con la imagen de la persona con discapacidad, o buscamos cómo hacer independiente a esta persona. Entonces de eso se trata cuando mencionamos política. Ojo, no nos malinterpreten. Valga la aclaración y el comentario, que siempre es muy oportuno. Y es que de hecho eso es también lo que a nosotros nos interesa como conocer, fíjate, porque tal cual hay una serie de barreras como tú lo has descrito, que muchas veces para quien no tiene ningún tipo de discapacidad se vuelven invisibles, o no están las personas completamente sensibilizadas, porque yo creo que es un problema generalizado el seguir normas, reglas o hacer las cosas de acuerdo a cómo deberían hacerse, porque el ejemplo que tú mencionabas de una persona no vidente y que está adaptada a la acera para que pueda utilizar su bastón y desplazarse, pero hay un vehículo obstaculizando, ese vehículo no debería estar ahí. Entonces me llama la atención porque no es que no se ha hecho tal cual una adaptación para que esta persona pueda desplazarse, pero nosotros como sociedad estamos poniéndole esa barrera. Entonces es como se facilitan algunas cosas o se adaptan, pero luego, si como sociedad no estamos sensibilizados a que esto está aquí por algo y una persona lo va a utilizar, entonces ya se va perdiendo el propósito. Bueno, no sé, pero yo pensaría en ese comentario realmente que el hecho que ya esté algo visible o material, como lo que estás diciendo, eso ya es el principio de una modificación. Porque si lo pensamos realmente, y esto es bien análisis de conducta, la verdad, hay un término en psicología que se llama control de estímulos y también control instruccional, que justamente refiere a eso. Es la psicología que dice, ok, yo necesito especificar que en esta puerta es la salida y que en esta puerta, por ejemplo, es la entrada. ¿Por qué? Es un control de estímulos. Necesitamos que, para que las personas nos sensibilicemos y entendamos y nos adecuemos y que la conducta realmente se pueda modificar, necesitamos ese control. Entonces creo que sí es muy relevante que se empiece por esas cosas que parecieran básicas, que no están y que cuando están hay que reforzar que existan más, porque justo es la única forma que podemos esperar que nos vayamos sensibilizando. Yo lo veo, por ejemplo, que todavía a veces me sigo indignando, pero me voy a controlar. No vamos a hablar emociones aquí personales. Cuando vemos, hoy no es el día. Me encanta, Rafa. Pero vemos tal cual, ¿verdad? Están los estacionamientos diseñados para maternidad, para persona con silla de rueda, y tú ves que está lleno un centro comercial. Y de repente ves que incluso está lleno el lugar que está ahí señalizado, y ves que la persona que se va a subir en absoluto, aparentemente, sin discapacidad. Entonces vemos, y ahí eso es un indicador. Es un indicador justo de decir, ok,
¿qué más falta? ¿Qué hay que hacer? Y hay que decirlo, yo siempre digo, es que los seres humanos no es que seamos, entre comillas, malos, este término, sino que nos vamos a ir comportando según ciertos aprendizajes, ciertas formas como nos vamos moldeando, pero a veces sí necesitamos como poder recibir sanciones directas en los momentos adecuados. Sí. Porque el hecho de que yo no respete ese espacio que está diseñado para alguien en específico y pareciera que no estoy sensibilizado a eso, no es que sea un comportamiento entre comillas malo, es un comportamiento que se puede moldear. Y ahí es donde yo digo, si utilizáramos realmente un análisis psicológico para adecuar las cosas, para entenderlas, pensarlas y darles estructura, pues a lo mejor sería no fácil, pero sí ayudaría de una manera más ágil que como sociedad podamos moldearnos, podamos decir, ok, hay que ir comportándonos, y es la palabra comportándonos de una manera enfocados a un convivir y por un bienestar común. No es nada sencillo y pareciera una utopía, ¿no? El bienestar común en el sentido de poder realmente compartir en una comunidad, pero es que sí hay formas de hacerlo. Claro. Aunque parezca una utopía, sí hay formas de hacerlo. Entonces aquí cuando ya tocamos el tema de integrar el elefante, que me gustó tu metáfora, sí, me la voy a guardar. Fue súper interesante. Si yo necesito metáforas, autorizada para usarlo desde ya. Derechos de autor. Sí. Me parece como valioso porque es eso, es ir integrando e ir dándonos cuenta también la relevancia que tiene. Y para eso debemos de partir con cosas que para mí la primera pieza es que sean algo visible, algo que realmente podés empezar a aproximarte a eso. Porque de lo contrario, esperar que las personas por sí mismas generemos cambios. No pasa si no hay educación. Y aquí hago el ping-pong, te devuelvo la pelotita de la utopía. La utopía deja de ser utopía cuando hay voluntad política. Y ya hablamos que política no solo me refiero a la camiseta, se refiere a nuestras decisiones. Llegar, porque a mí me lo dice mucha gente, usted qué quiere hacer el país, pero vivimos en El Salvador, esto no va a cambiar. Va a cambiar si yo quiero que cambie. Eso se llama desesperanza aprendida. Exacto, sí. Me gusta eso. Ahí terminó. Aprendiendo cosas nuevas. Aquí precisamos pimponeando. Sí, claro, es una esponjita. Claro. Cuando yo me conformo, correcto, la desesperanza de que esto va a poder ser un Japón. Entonces educo a mi niño a que le pegue a los animales, a que tire la basura, a que solo done un día para la discapacidad, pero cuando sea empresario no genere inclusión laboral, porque donea la causa X día. Que mis mismos empleados con el camión de reparto se parqueen en este espacio de la silla de ruedas, porque es una zona de carga. Bajo otra vez la desesperanza de que hacia aquí nadie viene así. Ellos están y vamos por los modelos. Entramos en algo nuevo que son los modelos de la discapacidad. Vivo en un país donde el modelo de la discapacidad es ese que me transmitieron las películas. Estas personas son para estar en casa. Ellos no vienen al cine. Pero es que eso justo te quería, perdón que te interrumpa, Rafa, pero me hace reflexionar de... Estamos pimponeando. Pero que tú hayas dicho, y lo han mencionado esas personas, es que no vienen acá. Pero entonces, ¿qué estás afirmando con eso? Es decir, si no vienen acá, ¿por qué es que no vienen? Exactamente. Es un círculo vicioso. Y es que, ¿cuáles son las facilidades que tú le estás dando a las personas para que realmente lleguen? Correcto. Aquí. Exacto. Porque afirmar eso te deja ver la enorme brecha que hay para que realmente puedan llegar allí. Exacto. Por una parte. Y por otra puede ser definitivamente un sesgo. Pues, exacto, un sesgo cultural. Aquí no viene alguien con silla de ruedas. ¿Por qué? Porque es el cine y ellos no miran películas, las ven en su casa. Entonces es un sesgo que para que no me vean, que para que no me sienta mal, entonces realmente no están las condiciones para que tú en tu silla de ruedas, que es el ejemplo de ahorita, tú vayas al cine. Ajá, exacto. Pero creo que es más complejo incluso, porque yo creo que ahorita estaríamos hablando que estamos reduciendo la movilización, ¿no? Sí. Y acceder a estos espacios. Pero es que también le estás quitando el ocio, lo recreativo, que esto es parte de toda persona. Entonces, desde el momento en el que esta persona no puede ir al cine, y si le gusta el cine, y si realmente lo disfruta, pero no poder ir, y vos le anulás de entrada, que pueda tener este deseo y este gusto por ir al cine,
Eso creo que para mí es como, es muy complejo, porque es que es lo que decías tú, incluso los derechos afectivos, sexuales. Sí. Hemos creído y hemos de alguna manera, la famosa como frase, ¿no? Que todo lo que no entendemos debajo del tapete, para que solo donde se vea lo limpio, ¿no? Y ahí abajo la basurita. Y lo bonito. Y lo bonito. Sí, sí. Entonces, como colocamos y no entendemos y les quitamos todo. Y ahí es donde yo creo que es delicado. Le quitas que pueda tener acceso a aspectos de ocio, recreación. Sí. Que pueda tener espacios culturales, esparcimiento, turismo. Afectivos. A veces nos parece irracional o nos parece difícil de creer que una persona pueda tener una relación, una familia. Ya ni tan siquiera llegamos a contemplar una familia. ¿Por qué? Pobrecitos, ¿y cómo van a hacer? Exacto. Esa forma, ¿no? Y es bien delicada cuando ya la analizas. Sí. Le estás quitando todo. Hace algunos años trabajamos una tesis de sexualidad en personas con discapacidad física. Entonces interseccionamos sexualidad y discapacidad. Y la etapa experimental era ir a la escuela de educación especial, y dejo allí para que rellene, no lo vamos a decir, sino que rellene de acuerdo a cómo crea usted dónde fue. Conveniente. Todavía teníamos exactamente esa parte que menciona Jessica, y las mamás de las personas con discapacidad decían, no, yo no quiero que le esté hablando de eso a mi niña, porque ella es una bebé, ella nunca va a tener un novio, ni mucho menos una relación sexual. Ojo, si estoy hablando de salud sexual, no estoy hablando de ir a tener una relación sexual o un novio, estoy hablando de prevenir una violación sexual, un embarazo no deseado. En alguien con discapacidad física lo puedo decir, y en cierto modo tengo cierta credibilidad, tengo barreras físicas, estructurales, urbanísticas y arquitectónicas para llegar a poner una denuncia. Pero en una mujer con discapacidad intelectual, es que eso te iba a decir. Que, pero ella no se da cuenta de lo que pasó, o ella se lo imaginó, o alguien le dijo que diga esto porque quiere manchar la reputación de este depredador sexual. Si es una mujer con discapacidad, o un hombre, ¿por qué no?, con discapacidad sensorial, alguien sordo, ¿cómo poner la denuncia ante un sistema judicial si el juez no sabe lengua de señas? Entonces, todas estas son las situaciones por las que tenemos que hablar de esto para poder concientizar a la sociedad y también a las personas con discapacidad. Yo te puedo dar la mano, pero nadie más puede tocar más partes de tu cuerpo, solo ella misma. Y cuando pase, avisar a tu encargado, si te cuida tu abuelita, si te cuida tu papá, pero no dejar que pase. Entonces, de esta parte es un tabú que, no, como lo que decía Jessica, está debajo de la alfombra, debajo del tapete, porque no quiero que ellos sepan de esto. Sin embargo, todos estos casos que han sucedido atrás, ¿en dónde están cuantificados? ¿En dónde están tomados en cuenta en la política de embarazo juvenil? Donde teníamos en la pandemia que la muchacha no sale a estudiar, no sale a trabajar, no sale al gimnasio, pero se está reportando que es violada, porque posiblemente ese depredador esté en la misma casa y con discapacidad, que esta muchacha por las barreras del entorno no sale. Claro. Entonces, todo esto vulnerada es lo que está completamente. Allí. Correcto, sí. Vulnerada completamente. Eso es lo que está ahí en nuestra cultura. Cuando hablamos de esto, no te estoy queriendo ni vender lástima, ni después de este podcast te vamos a decir, entonces dona a la cuenta de Rafa García. No se trata de esto, te estamos educando para que despertes y comences a ver la discapacidad de otra perspectiva, no de lástima, no desde colectas económicas y víveres para X asociación, sino para culturizarnos, para vivir en un lugar más bonito. Y yo siempre lo digo, y ahora que es el mes de las donas, pero no solo es el mes de las donas, es el mes de la independencia. Independencia para más personas con discapacidad. Y la bandera nuestra, como dice el tercer eje, Dios, unión, libertad. Libertad también para nosotros, para poder estar en todas partes del país. De eso se trata. Y es que al final, ¿sabes? Nosotros lo hemos conversado con Sandra. La información y el conocimiento realmente te permiten tomar decisiones mucho más responsables, decisiones informadas. Pero la desinformación te vulnerabiliza. Sí. O sea, no podés tomar decisiones. Realmente estás... Y cuando... Aquí hay dos puntos. Cuando la información es errónea, distorsionada, sesgada, con mitos, con estereotipos, afecta enormemente. Yo siempre lo he dicho, no hay que subestimar el impacto de la desinformación, porque
realmente delicada. Sí, sí. Y por otro lado está eso, entender cómo la información puede ser utilizada, porque lo que tú dices es una línea bien delgada, ¿no? Entre me está diciendo que entonces ella tiene que informar si usted viene, y la palabra sería a pervertir esto, porque Ajá, correcto. es que no estamos hablando de eso. No. O sea, la información bien orientada Sí. te da la posibilidad de tomar decisiones informadas, y ese es un derecho básico. Hacerte más fuerte con conocimientos y es esto, con conocimientos científicos, no conocimientos populares, claro, como vulgarmente se puede decir de boca a boca, sino conocimientos enfocados a cada edad y a cada sector de la población. No puedo usar un vocabulario muy técnico si me estoy refiriendo a los gerentes de una asociación, de una ONG, pues así, pero para tropicalizarlo y lo hablar en una comunidad donde esta gente se tiene que enterar de esta forma, entonces hablo de esta parte, pero basado en hechos científicos, claro, para que la gente lo pueda llevar a la práctica, como es tener una menstruación para una muchacha con discapacidad intelectual si nunca le hablaron de esto, porque también como hablo, transmite quién soy. ¿A qué me refiero con esto? Porque en discapacidad se cree que somos niños, es un angelito, es una bendición de Dios y él jamás va a pasar a esta etapa, porque él es bueno y él siempre va a ser mi niño. Pero esta muchacha, su cuerpo sí está cambiando. Tal vez su mente... Fisiológicamente siempre hay desarrollo. Pues. Su mente tiene, tengo que adaptar la información, pero su cuerpo no, su cuerpo está cambiando. Ojo, hay depredadores afuera y también su cuerpo internamente, como lo mencionaba Sandra, está cambiando. Y tengo que informarla a ella para que pueda estar, ahora como dice Jessica, empoderada y fuerte en el momento de que esta situación suceda. Y eso es lo que estamos hablando ahora. Esto es inclusión de discapacidad. Poder meter todos los ingredientes de la receta para cocinar un buen pastel de desarrollo para las personas con discapacidad y para el país. Bueno, y hasta aquí nuestra primera parte del episodio. Les invitamos a que nos escuchen en el siguiente episodio. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.